Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. La palabra narcotraficantes también tienen sus rutas bajo el mar, dice otro estudio. Esto de la lancha rápida al Bigfoot. ¿Qué es un Bigfoot? Doctor, él ya había presentado, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, muy amable. Un saludo para mis compañeros de panel, Ernesto, doctor Lautaro. A ver, no es que en qué se ha convertido el Ecuador es un país de paso de droga desde hace muchísimo tiempo. Nunca fuimos grandes productores. La producción de droga en Ecuador es muy incipiente. La refinación de droga en Ecuador también es muy incipiente. La mayoría de la droga viene desde Bolivia y Perú. Algo también desde Colombia. Colombia, por estar un poquito más arriba y por tener dos costas, una pacífica y una atlántica, la mayor parte de veces el narcotráfico colombiano saca su producto directamente sin pasar por el Ecuador. No así Bolivia y Perú. Esto sucede desde hace mucho tiempo. Posiblemente bajó un poco cuando había la presencia de la base militar de los Estados Unidos. Pero más allá de esto, el tema es ¿a qué se debe? ¿Por qué el negocio de la droga, primero, por qué genera tantos recursos? Y segundo, ¿por qué tiene tantos recursos para traficar? Usted ve que no solamente cuentan con avionetas, barcos, submarinos, es decir, todos los medios posibles para poder trasladar su producto hacia Centroamérica y de ahí pasar a los Estados Unidos. ¿Por qué llega a Guatemala? Por una sencilla razón, porque para ir a Guatemala no se necesita visa. Entonces cualquiera puede llegar a Guatemala y de ahí pasan a través de las mafias mexicanas, pasan el territorio mexicano, que también México es un país de tránsito, no es un gran productor de droga, pero como país de tránsito, su importancia, digamos, para el narcotráfico es fundamental. Por eso la guerra que durante los 10 últimos años han venido liberando los carteles del narcotráfico, que ha bañado en sangre a México, y se debe simplemente a su proximidad geográfica con los Estados Unidos, que es el gran consumidor del producto. El proveedor número uno, comercialmente hablando, en términos obviamente del negocio del narcotráfico, ¿es este momento nuestro país? ¿O es un corredor de tránsito exclusivamente? Nosotros somos un país de tránsito, pero claro, como país de tránsito tenemos una importancia fundamental para el narcotráfico también. Es decir, jugamos un papel preponderante en el tema. No somos grandes productores, pero por tener una larguísima costa, además poco vigilada, es proclive a este tipo de actividades y otras también, porque recordemos que, por ejemplo, el tráfico de personas por vía marítima también se hace de forma recurrente desde nuestras costas. Ahora, el tema es cómo enfocar el problema, o sea, cuál es por qué... Pero no seguimos un poco explicando y descubriendo cómo son las rutas, las áreas de entrega. Bueno, ¿cómo funciona el negocio? Hace un ratito usted hizo referencia, por ejemplo, a las Galápagos. Sí. ¿Por qué las Galápagos son fundamentales? Las Galápagos, primero, están alejadas del continente. Segundo, tienen un enorme tráfico marítimo desde y hacia las islas. Es decir, usted va a las islas y encuentra cualquier cantidad de barcos. Entonces hay cualquier cantidad de medios para sacar. Teniendo en cuenta que cada año se anuncia la incautación de toneladas de sustancia. Más o menos, en promedio, lo que se coge es el 10% de lo que se produce. Lo que quiere decir que si nosotros por año estamos, digamos, deteniendo 6 o 7 toneladas de droga, 60 toneladas de droga, quiere decir que 600 salieron al mercado y 540 entraron al mercado, se venden en las calles. Entonces, no es por la vía de la represión o por la vía policial la receta que durante los últimos 30 años ha desangrado a América Latina, pues por donde se tiene que enfocar el problema. O sea, lo que le decía hace un momento, o sea, ¿por qué el narcotráfico es tan buen negocio? Y ahí lo primero que tenemos que pensar es
y dentro del precio de la droga, ¿qué tan importante es el componente de represión? Es decir, la represión es la que le convierte en muchos de los casos en un buen negocio. Doctor, ¿estamos involucrados en la parte más importante del negocio del narcotráfico en la región? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, por cierto, la participación. Me siento muy honrado con ustedes aquí. La participación de Ernesto y Ramiro. Yo no quisiera quedarme en el papel de cronista, que no lo soy, sino de analista, que creo que es importante hacer esa distinción. El cronista va digamos, relatando los hechos al día. Se supone que el analista tiene que tener una visión mucho más amplia, mucho más globalizadora. ¿Por qué comienzo señalando esto? Porque el caso de Galápagos, primero, no es sorprendente para mí. Esto responde a una nueva estrategia o a una estrategia de redefinición de territorios y rutas. Uh-huh. ¿Qué es lo que constata, digamos, los narcotraficantes? La limitación que tiene y las dificultades que tiene el transporte en avioneta, por ejemplo. La capacidad de una avioneta para transportar es muy limitada. Creo que 3 toneladas, ¿no? No, 1 tonelada. 1 tonelada. 1 tonelada. Y eso que se creería que sea una avioneta así muy poderosa, digamos, de lo contrario, mucho menos. Uh-huh. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro lado, en la parte territorial, que de alguna manera también hay un relativo control, y encuentra que lo fundamental realmente es el mar territorial. Hablemos del mar territorial, no solamente ya de Galápagos. Es decir, en síntesis, yo creo que hay un cambio de geopolítica, de estrategia de la droga, digamos, de la droga, del narcotráfico. Yo, y esto puede parecer extraño, no es que admiro, pero sí me llama profundamente la atención la capacidad de inteligencia que tiene el narcotráfico con todos los recursos económicos, etcétera, que le permite al día, digamos casi, saber por dónde hay que ir y por dónde no, qué es lo más fuerte, qué es lo más débil. Yo diría que ellos, no sé si ustedes recuerdan el famoso instrumento del FODA, ¿no es cierto? Convertir las debilidades en fortalezas, ¿no es cierto? Convertirlas en oportunidades. Uh-huh. Yo creo que son muy especialistas en esto. O sea, a ver, este es un lado, ese es un área, un territorio que es difícil realmente, busquemos otros. Uh-huh. La capacidad estratégica y de decisión de narcotráfico es impresionante. Uh-huh. Yo siempre menciono una cosa. Deben haber módulos creativos, ¿no? Por cierto, porque además pueden contratar a quien quiera. Tienen una capacidad económica para contratar a todos los pseudo o intelectuales. Realmente. Pueden hacer lo que las universidades no pueden hacer. Pero evidente. O sea, comparado con la inteligencia, con las inteligencias orgánicas, digamos, son pálidos reflejos realmente. Para una universidad financiar un proyecto, por ejemplo, de submarinos, eso es imposible. Claro. Para ellos, en cambio, un viajecito. Es decir, realmente hay que pensar en ese sentido. Yo diría no solamente la capacidad estratégica, sino empresarial. Yo siempre suelo poner un ejemplo que para mí es paradigmático. Para redefinir la situación de organización territorial no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, para el caso de la descentralización, por ejemplo, y de la desconcentración, se ha requerido 5, 10 y 15 años. Los jefes del narcotráfico redefinen eso en 1 semana. O sea, toman una decisión en 1 semana. A ver, aquí hay una concentración de poderes en las élites. ¿Cómo descentralizamos? ¿Cómo descentralizamos? ¿Cómo desconcentramos? Hay territorios que realmente se han vuelto difíciles. ¿Cómo realmente cambiamos de territorios? Entonces yo creo que hay que verlo en ese sentido. Es decir, en otros términos, los traficantes están conscientes de que la imagen icónica que era realmente el avión ya no lo es, sino el mar territorial. Y dentro de eso, las fronteras norte, sur, etcétera, sí, son importantes. Pero no. El retiro de la base de Manta fue un compromiso de gobierno, es lo que hemos leído reiteradamente. Y no es que se necesita ser valiente para aseverar lo que estoy diciendo, eso está escrito en un montón de crónicas de interpretación.
Y esta comparación que se hace estadísticamente incluso de lo que fue el negocio con la base de manta a lo que es ahora el negocio sin la base de manta, ¿es un invento de los gringos o de una institucionalidad que no ha podido, digamos, reemplazar lo que hacía mal o bien la base de manta? Todo esto en la interpretación y en el diagnóstico de la Defensoría Pública le encargamos al doctor Ernesto Pazmeño. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias licenciado Rosero por la invitación, un saludo a quienes nos escuchan, un gusto compartir este panel con el doctor Lautaro Ojeda y Ramiro García. Primero, quisiera hacer una aseveración para entrar a la pregunta. ¿Por qué existe narcotráfico? Claro. ¿Y por qué cada vez el narcotráfico se va fortaleciendo? Mucho más. El prohibicionismo, la ilegalidad de la droga es lo que genera el narcotráfico. Y el narcotráfico provoca poderosísimos intereses que impiden establecer nuevas estrategias para combatir el narcotráfico. Yo estoy convencido de que mientras Estados Unidos no cambie su posición, seguirá habiendo droga en el mundo, el negocio será cada vez más rentable, el capitalismo se seguirá fortaleciendo, principalmente el capitalismo norteamericano del dinero proveniente de este negocio sucio. Sabemos de que en Estados Unidos hay más de 5,000 billones, le estaba leyendo a James Petras, de dinero sucio proveniente del narcotráfico, que genera una aparente economía saludable, un sistema capitalista que va avanzando aparentemente con este dinero sucio del narcotráfico. La gran cantidad de dinero proveniente del narcotráfico está en los principales bancos de Estados Unidos. Por lo tanto, a ellos no les interesa este combate y nos mandan a los países de América del Sur a que nosotros pongamos los muertos, como ya se ha dicho muchas veces, a que acá metamos a la cárcel a todos los pequeños microtraficantes, llenemos las cárceles de los eslabones más débiles. De consumidores. Y de consumidores principalmente. Mientras allá, poco o nada han hecho. Esto es una primera afirmación. Segundo, toda política pública contra las drogas, contra el narcotráfico, tiene dos objetivos fundamentales: disminuir el consumo y acabar con el mercado ilícito. Y esto no se ha hecho. Cada vez hay más consumo y cada vez las redes del narcotráfico son más organizadas, como usted ha dicho. Por eso se van fortaleciendo nuevas rutas para sacar las drogas. Ecuador tuvo una postura muy interesante, muy progresista inicialmente con el gobierno del economista Rafael Correa, yo lo he dicho muchas veces. Hubo mensajes muy fuertes en este tema. Lo primero que, aduciendo una actitud soberana del Ecuador, expulsó a la base de Manta, sacó a los gringos de la base de Manta. En segundo lugar, luego de eso se estableció un indulto general a las mulas del narcotráfico. De menos de 2 kilos. Hasta 2 kilos, mire, 2 kilos. Ahora se mete a la cárcel por 1 gramo. Por 1 gramo. En el 2008 se liberó por 2 kilos. Ahora por 1 gramo, 2 gramos. Sentido, ¿no? Hay un cambio total en las políticas públicas. Perdón, ¿negativo o positivo? Para mí, negativo totalmente, pero sin duda claro. Ha sido totalmente negativo. Ha sido regresivo, pero total. Exactamente. Claro. Vale la pena aclarar eso. Sí, por supuesto. ¿Por qué hay esta diversificación, este cambio en las rutas del narcotráfico? Ya hay algunas investigaciones que se han manifestado. Yo creo que hay 3 razones fundamentales. Porque cada vez los narcotraficantes, estos carteles tan organizados, tan poderosos, que tienen tanta tecnología, tantas armas, van utilizando estas nuevas rutas. Usted ha manifestado el caso de Galápagos, y ya lo han dicho los compañeros Lautaro y Ramiro. Galápagos tiene una ubicación geopolítica estratégica para llegar con mucha facilidad a las costas de Centroamérica y a las costas de Estados Unidos. También se ha hecho una afirmación aquí que es real. La droga se produce en América del Sur y la droga se consume en Estados Unidos. Es decir, el eslabón se completa con Centroamérica. Toda la droga pasa por Centroamérica, la mayor cantidad de droga por Centroamérica. Hay el triángulo famoso, este triángulo de
Guatemala, Salvador y otro país centroamericano que son los que receptan la droga y lo ingresan siempre habrá droga. Es decir, el consumo de sustancias alucinógenas y estupefacientes siempre tiene una raigambre ancestral, especialmente en nuestros pueblos ancestrales. Claro, de hecho, mire usted que la cultura chavín de Huantar en Perú logró mantenerse durante 8 siglos sin ejército en un territorio totalmente marcado por el belicismo y por las confrontaciones internas, alrededor de un rito religioso que se basaba en el consumo de estupefacientes. 8 siglos duraron. Entonces, claro, ese es un tema, el uso de sustancias por parte de nuestros pueblos ancestrales, eso es histórico. Ahora, el tema es cómo bajar. A ver, una cosa es un mundo sin drogas, que es una utopía, y otra cosa es un mundo sin narcotráfico, que eso sí podemos plantear, ¿verdad? Que son 2 temas diferentes. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para reducir el narcotráfico? Todos queremos las drogas. No incautar las drogas. Entonces, todos hacemos. Ustedes resumen a una inercia de tal envergadura que va mucho más allá. O sea, incautar las drogas. Perdona que me ponga en ese punto exagerado. Sería muy reduccionista plantearlo así. Claro. Eliminar los componentes que hacen que el narcotráfico sea un tan buen negocio. Es lo primero que a ver. Si es que un producto que cuesta producir 10 se vende en 100, es un gran negocio. Si logro de esos 90 que no son parte de la producción, reducir 40 o 50, entonces voy a hacer menos atractivo el negocio. Así de sencillo. Este es un problema de pérdidas y ganancias, es un tema comercial de mercado purito. Ahí sí ahí en el narcotráfico sí funcionan las reglas del libre mercado, pero salvaje. Entonces, claro, es un problema de cuánto cuesta producir versus cuánto cuesta vender. Entonces, ese precio adicional al de la producción, ese sobrevalor, se tiene que reducir. Y si se logra reducir, evidentemente se le va a hacer menos atractivo al negocio del narcotráfico. ¿Y cómo está Uruguay regulando el tema del narcotráfico, evitando que exista narcotráfico, regulando el mercado, o sea, quitándole a los carteles el mercado? Además, el mercado negro. Perdón que ponga un tema súper polémico, regulando la calidad también. También la calidad. Porque ese es el otro tema. El prohibicionismo, por ejemplo, hace que la droga que se vende sea de mucho menor calidad que la que se debería. Y eso es lo que produce la mayor cantidad de daños contra la salud. Estaba viendo el otro día un análisis médico que decía que por cocaína pura no hay manera de darse con sobredosis. El problema de la sobredosis es los químicos que le meten ahí para completarle, ¿no? Las mezclas. Entonces, claro, incautan una cantidad de droga y lo que hace el narcotraficante es mezclar, es decir, más o menos como vender, para que se entienda un poquito mejor, como vender leche con agua, ¿verdad? Para hacerle un poquito más de mayor cantidad. Claro, en este caso, a la cocaína se le mezclan, se le añaden otro tipo de productos que son los verdaderamente nocivos, más nocivos que la cocaína. Sí. A ver, hay una pregunta que nos hace. ¿Quiénes son los que determinan el precio de la droga, la calidad de la droga, la demanda, la oferta, dónde van a vender, por qué rutas van a tomar? ¿Quiénes determinan? Los carteles. ¿Cómo llega la droga del microtráfico a Quito, para ponerle un ejemplo de escenario local? A Quito y Guayaquil. Lo dijo Ramiro. ¿Cuáles son las rutas? Vienen por el norte, inequívocamente. Ecuador no es productor. Ecuador no es productor de drogas. De lo que se conoce, la droga viene por el norte desde Colombia y por el sur desde el Perú. Claro. Perú y Bolivia. Entra y llega con toda facilidad. La heroína a Guayaquil no se queda en Quito, por ejemplo, la heroína no se queda en Quito, pasa directo a Guayaquil. Llega a Quito también por la provincia de Sucumbíos, de lo que leía algunos reportajes de incautaciones, una gran cantidad están incautando, pero ya cuando los camiones con drogas llegan a Quinindeo, llegan a Esmeraldas, y pasan con toda tranquilidad todos los controles, las carreteras del país. Usted es defensor de la gente, doctor Pazmiño. ¿De qué depende el tipo de droga, la gravedad o los componentes de una droga más peligrosos para la salud? ¿Por qué van a dar al litoral, especialmente a la ciudad de Guayaquil? Es lo que quiero entender de lo que usted menciona.
Sí, yo estaba hablando hace un momento de que los controles que está ejerciendo Estados Unidos para el ingreso de la droga está provocando la diversificación de los mercados, está provocando nuevas rutas y también esto está generando un impacto bastante complicado, que es de que una gran cantidad de droga que estaba prevista para la exportación se está quedando Ahora se deja para el consumo interno. Claro. Y principalmente, por ejemplo, en Brasil el crack Así es. y en Ecuador la heroína, principalmente en Guayaquil. Es un problema exclusivo de Guayaquil, no es un problema de Babahoyo, no es un problema de... Es en Guayaquil el uso de la heroína. Y lo peor, esta droga degradada, como dice Ramiro, con unas mezclas que es las que provoca esos problemas. Por ejemplo, aquí en este libro que se llama Un mundo sin drogas, de Emilio Ruchansky, él nos dice, yo no conozco que en Argentina alguien haya muerto por una sobredosis de marihuana. No. Nadie. Ni pero hay miles de marihuana, personas que mueren por sobredosis de alcohol. Claro. Hay millones de personas que mueren por cáncer pulmonar por el uso abusivo del tabaco. Claro, si usted se toma 2 litros de whisky solo, seguramente le va a dar una intoxicación. Pero además, con seguridad va a terminar en la clínica. Claro. ¿Verdad? Y puede terminar muerto. O en el cementerio. Claro. En cambio, para morir con marihuana debería meterse en un barril lleno de marihuana y prenderse fuego adentro, porque no hay manera que por la vía de la marihuana se dé una sobredosis mortal, ¿no? Creo que lo que estamos haciendo en este momento no estamos justificando, fume nomás que no le va a dañar. No, eso no es. Sino que si es que vamos a poner en una balanza y vamos a decir, bueno, a ver, el bien jurídico que estamos protegiendo es la salud pública, bueno, entonces tenemos que empezar a preguntarnos por qué son prohibidas algunas sustancias que son menos dañosas que otras que son legales y que se venden en el supermercado. Claro. Se compra en la esquina el licor, el tabaco y son más perniciosas que la marihuana. El problema es que es el negocio. Digo que la droga es un gran negocio y mientras los primeros interesados en que no se levanten las prohibiciones sin duda son los carteles. Claro. Los carteles son los primeros interesados en que no se levanten las prohibiciones, porque viven de esas prohibiciones, porque gran parte del negocio, gran parte de ese sobrevalor entre producción y venta en calle radica en la prohibición.